La primera vez que entré a la Deep Web no estaba buscando nada ilegal, estaba buscando respuestas. Y lo que encontré fue a alguien que ya sabía mi nombre. No mi usuario. No mi alias. Mi nombre real. Completo. Con mis 2 apellidos. Pausa breve, si estás escuchando esto con audífonos, quiero que mires un segundo hacia la puerta. Solo por si acaso. Porque yo también pensé que exageraba, hasta que dejaron de ser coincidencias. Trabajo como desarrollador freelance desde hace varios años. Paso más tiempo frente al computador que hablando con personas. Mi rutina es simple: café frío, audífonos, código, silencio. Siempre me gustó el silencio. Hasta que el silencio empezó a responderme. Todo comenzó por curiosidad. Un cliente me pidió revisar vulnerabilidades en su sitio web y terminé leyendo foros sobre ciberseguridad. Un enlace llevó a otro. Tutoriales. Navegadores especiales. Redes cifradas. Nada que no se pueda encontrar en YouTube. La famosa Dark Web no era como la pintan en películas. Era lenta, torpe, llena de páginas mal diseñadas. Mucho mito. Mucha basura. Pero entre todo eso había foros, activos. Personas reales hablando en tiempo real. Me registré con un alias absurdo. Algo que jamás usaría en otro lado. Nunca usé mi correo personal. Nunca di datos reales. Eso creía. Durante semanas solo observé. Historias paranoicas. Teorías. Supuestos mercados. Nada demasiado concreto. Hasta que un hilo llamó mi atención. El título decía: ¿alguna vez han sentido que alguien los observa mientras navegan aquí? Pensé que era dramatismo barato. Pero abrí el hilo. El primer comentario decía: si estás leyendo esto desde Colombia, en una ciudad donde la lluvia empieza después de las 6, ya sabes que no hablo en metáforas. Sentí un pequeño golpe en el pecho. Cerré la pestaña. Casualidad, me dije. Media hora después, recibí una notificación privada dentro del foro. De un usuario sin avatar. Sin historial. Solo un mensaje: Santiago, deberías cerrar la ventana. Hace frío esta noche. Me quedé inmóvil. No le había dicho mi nombre a nadie allí. Miré la ventana de mi habitación. Estaba entreabierta. Y sí, hacía frío. Pensé que tal vez alguien me había doxeado. ¿Pero cómo? No había vinculado nada personal. Revisé mis redes. Todo normal. Sin intentos de acceso. Sin correos extraños. Volví al foro. El mensaje había desaparecido. Como si nunca hubiera existido. Intenté buscar al usuario. No aparecía. Esa noche casi no dormí. Me repetía que alguien estaba jugando conmigo. Que era un truco. Al día siguiente, decidí olvidarlo. Trabajé, fui al gimnasio, volví a casa. Rutina normal. Hasta que noté algo pequeño. Mi mouse se movió solo. Apenas unos milímetros. Pensé que había rozado el escritorio. Pero luego volvió a moverse. Lentamente. Como si alguien más lo estuviera controlando. Desconecté internet de inmediato. El puntero se detuvo. Respiré profundo. Tal vez un malware. Pasé antivirus. Nada. Sistema limpio. Decidí formatear el computador por completo. Borré todo. Empecé desde cero. Durante 3 días no volví a entrar a la Deep Web. Me convencí de que todo había sido sugestión. Hasta que el 4.º día, mientras editaba un documento offline, apareció una carpeta nueva en el escritorio. No la había creado yo. Se llamaba Mírate. Sentí las manos frías. No tenía conexión a internet. Abrí la carpeta. Dentro había una sola imagen. Era yo.
De espaldas. Sentado frente a mi escritorio. Tomada desde el marco de mi puerta. Pausa larga, vivo solo. Revisé el apartamento completo. Cerraduras intactas. Ventanas cerradas. Nadie. Llamé a la policía. Vinieron. Revisaron. Nada forzado. Nada robado. Me preguntaron si tenía enemigos. Reí nervioso. Soy programador, no narcotraficante. Esa noche no dormí en casa. Fui a lo de un amigo. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos recuerdo esa imagen. Porque la cámara no estaba frente a mí. Estaba detrás. Dentro de mi casa. Y hasta hoy no sé cuándo fue tomada. Esa fue la primera historia. Pensé que sería la última. Me equivoqué. La segunda ocurrió un año después. Ya no navegaba en foros oscuros. Había aprendido la lección. O eso creía. Todo empezó con un correo. Asunto, transmisión privada. Solo para ti. No tenía remitente visible. Solo un archivo adjunto encriptado. Lo ignoré. 2 días después llegó otro. No puedes ignorar esto para siempre. Lo eliminé. Al tercer correo, algo cambió. Incluía una contraseña. Y una frase, es la fecha en que murió tu abuelo. Nadie fuera de mi familia sabe esa fecha. Nadie la publica. Nadie habla de eso. Escribí la contraseña. El archivo se abrió. Era un enlace a una transmisión en vivo. Dudé varios minutos antes de entrar. La pantalla estaba negra. Solo se escuchaba respiración. Lenta. Cercana al micrófono. Luego apareció una habitación iluminada por una lámpara amarilla. Reconocí el lugar de inmediato. Era mi antigua casa. Donde vivía con mis padres hace años. La cámara recorría el pasillo. Lento. Como si alguien caminara sosteniéndola. Mi corazón latía tan fuerte que apenas oía el audio. La transmisión no tenía chat. No había espectadores. Solo yo. La cámara se detuvo frente a la puerta de mi antigua habitación. Cerrada. Desde dentro se escuchaba un golpeteo suave. Como uñas contra madera. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Intenté llamar a mis padres, pero no contestaban. La cámara se acercó más. La respiración se aceleró. Y entonces la puerta se abrió sola. Dentro no había nadie. Solo mi viejo escritorio. Y sobre él, una laptop encendida. En la pantalla se veía la transmisión que yo estaba viendo. En un efecto infinito. Como un espejo digital. Y en una esquina del encuadre, detrás de la cámara, se veía una sombra. Una figura inmóvil. Alta. Observando. La transmisión se cortó. Intenté devolver el correo. Imposible. Dirección inexistente. Llamé a mis padres de nuevo. Esta vez contestaron. Estaban bien. En la sala viendo televisión. Les pedí que revisaran mi antigua habitación. Mi madre volvió al teléfono confundida. La puerta estaba abierta, hijo. Y tu escritorio está encendido. No había ninguna laptop en esa casa desde que me mudé. Fui al día siguiente. No encontré nada. Solo polvo. Pero la sensación de haber sido observado desde mi propio pasado no desapareció nunca. La tercera historia es la que todavía me cuesta contar. Porque no terminó. Hace 6 meses decidí investigar más a fondo. Contacté a un periodista que cubría delitos informáticos. Le conté todo. Pensó que era acoso digital avanzado. Me pidió acceso a mis dispositivos. Durante semanas analizó registros, tráfico, metadatos. Nada concluyente. Hasta que encontró algo.
Conexiones entrantes desde nodos imposibles de rastrear. Siempre a la misma hora. 3:33 de la mañana. Cada noche. Aunque el computador estuviera apagado. Aunque el router estuviera desconectado. Las conexiones aparecían registradas igual. Como si algo intentara entrar desde dentro. Decidimos hacer una prueba. Dejar el equipo grabando durante la noche. Sin internet. Sin programas abiertos. Solo cámara activa apuntando al escritorio. Esa madrugada no dormí. Me quedé mirando el techo esperando las 3:33. El reloj cambió. Nada ocurrió. 3:34, silencio. Pensé que todo era paranoia colectiva. Hasta que el computador, apagado, emitió el sonido de notificación. Ese pequeño clic metálico que reconoces aunque estés medio dormido. Me levanté despacio. La pantalla seguía negra. Pero el LED de la cámara estaba encendido. Verde. Grabando. Sentí un peso en el pecho. Como si el aire se hubiera vuelto más denso. Me acerqué. Y vi mi reflejo en la pantalla apagada. Solo que, no se movía exactamente igual que yo. Parpadeaba medio segundo después. Sonreía cuando yo no lo hacía. Me quedé congelado. El reflejo inclinó la cabeza. Yo no, y entonces, la pantalla se encendió sola. Mostró un mensaje en fondo negro: ya entraste 3 veces. La próxima no será digital. Desde esa noche duermo con la luz encendida. Cambié de apartamento. Cambié de equipo. Pero a veces, cuando trabajo de madrugada, escucho el clic de una notificación inexistente. Y siempre, exactamente a las 3:33, el aire se vuelve más frío. Pausa larga, tal vez todo tenga una explicación técnica. Tal vez sea un hacker obsesivo. Tal vez mi mente completó los vacíos. Pero hay algo que nunca pude borrar. En el último análisis que hizo el periodista antes de abandonar el caso, encontró una carpeta oculta profundamente en el sistema. No tenía fecha de creación. Ni autor. Solo 3 archivos de video. Los 3 tenían mi nombre completo. El primero mostraba mi habitación el día que tomaron la foto desde la puerta. El segundo, la antigua casa de mis padres antes de la transmisión. El tercero, tenía fecha de mañana. Y duración de 10 minutos. Nunca lo abrí. Aún está ahí. Esperando. Si alguna vez escuchas un mensaje que parece conocerte demasiado, si alguna vez una pantalla apagada refleja algo que no coincide contigo, no asumas que es un error. Porque yo también pensé que era imposible. Y ahora, cada vez que navego incluso en páginas normales, siento que alguien respira del otro lado del monitor. Muy cerca. Demasiado cerca. Si esta historia llegó a ti, no es casualidad. Tal vez solo estás escuchando. Tal vez solo tienes curiosidad. Pero si esta noche tu computadora hace un sonido que no reconoces, no revises de inmediato. Espera. Escucha. Porque hay lugares en Internet donde no eres el usuario, eres el observado. Y cuando finalmente entiendes eso, ya es demasiado tarde. Recuerda. No estás solo. Después de entenderlo, el silencio dejó de ser ausencia de sonido y se convirtió en una superficie tensa, como una membrana a punto de romperse. Los días siguientes intenté recuperar algo parecido a normalidad. Me obligué a seguir una rutina exacta, despertar a la misma hora, preparar el café, revisar correos laborales, salir a caminar 20 minutos alrededor de la manzana. Necesitaba demostrarme que el mundo seguía funcionando bajo reglas comprensibles. Pero había pequeñas fisuras. Detalles mínimos que no podía encajar. Por ejemplo, el reloj del microondas comenzó a adelantarse exactamente 1 minuto cada noche. Lo corregía antes de dormir y al despertar marcaba 6:1 en lugar de 6. Siempre 1 minuto. Nunca 2. Nunca 50 segundos.
Un minuto limpio, preciso. Intenté ignorarlo. Pensé en fallos eléctricos, en variaciones de voltaje. Busqué explicaciones técnicas porque la alternativa era aceptar que algo estaba manipulando mi entorno con una delicadeza casi burlona. A las 3:33 empecé a despertarme incluso antes de que el reloj cambiara. Mi cuerpo lo anticipaba. Abría los ojos en la oscuridad y sentía ese cambio en el aire, una especie de presión leve en los oídos, como cuando desciendes en un ascensor. No había sonidos evidentes. Solo una ausencia más densa que el resto de la noche. A veces, muy tenue, escuchaba un roce. Como tela contra pared. O una respiración que no podía ubicar. Me quedaba inmóvil, midiendo cada inhalación para asegurarme de que el único ritmo en la habitación fuera el mío. Pero había momentos en que el ritmo se desfasaba. Inhalaba, y una fracción de segundo después, algo más parecía imitarme. Decidí cubrir la cámara del portátil con cinta opaca, aunque el equipo estuviera guardado en un cajón. Desconecté el router por completo antes de dormir. Incluso desenchufé el microondas. Quería eliminar cualquier dispositivo que pudiera emitir luz o sonido. Sin embargo, la sensación persistía. La oscuridad ya no era uniforme. Había zonas más profundas, como manchas apenas perceptibles en las esquinas del techo. Intentaba enfocarlas y desaparecían. Desviaba la mirada y regresaban, más definidas. No eran sombras proyectadas, no había luz que las generara. Eran acumulaciones de ausencia. Empecé a dudar de mi percepción. La falta de sueño no ayuda cuando la mente busca patrones. Me repetía que todo podía explicarse por estrés prolongado. Que la sugestión es poderosa. Que si alguien ha sido vigilado durante tanto tiempo, termina vigilándose a sí mismo. Pero entonces ocurrió algo que no dependía solo de mí. Una mañana encontré la puerta del baño ligeramente entreabierta. No suelo dejarla así. Soy metódico con los espacios. Entré despacio. El espejo estaba empañado, como si alguien hubiera tomado una ducha caliente. Pero yo no lo había hecho. Toqué la superficie. Fría. No había vapor real. Solo esa neblina superficial que se forma cuando el cristal ha estado expuesto a humedad reciente. Y en el centro, dibujada con un dedo, había una línea vertical. Perfectamente recta. Bajaba desde la parte superior hasta casi el lavamanos. No era una palabra. No era un símbolo complejo. Solo una línea. Como si alguien hubiera querido dividir el espejo en dos. La limpié con la palma de la mano. El vidrio quedó transparente. Mi reflejo me devolvió la mirada. Por un segundo, tuve la impresión de que estaba más pálido de lo normal. Con ojeras más marcadas. Pero lo atribuí al insomnio. Me incliné hacia el espejo. Y noté algo que me heló la espalda. Detrás de mí, en el reflejo, la puerta estaba completamente abierta. En la realidad, estaba a medio cerrar. Me giré de inmediato. La puerta seguía entreabierta. Volví a mirar el espejo. Ahora coincidía. Cerrada a la mitad. Pensé que había confundido el ángulo. Que el miedo altera la percepción espacial. Sin embargo, esa noche soñé con la línea en el espejo. En el sueño no era una línea simple, era una grieta que se ensanchaba lentamente, como si algo presionara desde el otro lado del vidrio. Me desperté con la sensación de que alguien había estado observando mi rostro mientras dormía. No fue una idea repentina. Fue una certeza física. Como cuando sabes que alguien está demasiado cerca sin verlo. Abrí los ojos despacio. La habitación estaba igual que siempre. Oscura. Silenciosa. Pero el aire era más frío. Miré el reloj del celular. 3:33, lo había puesto en modo avión. Aún así, en la parte superior apareció por un segundo un icono de notificación fantasma. Sin texto. Solo el símbolo.
desapareció antes de que pudiera tocarlo. Me incorporé en la cama. El corazón me latía con una mezcla de miedo y algo peor, expectativa. Como si parte de mí estuviera esperando que sucediera algo definitivo, algo que confirmara que no estaba perdiendo la cordura. Porque mientras todo se mantuviera ambiguo, la duda era más insoportable que el terror mismo. Fui hasta la sala. Caminé sin encender luces. Quería sorprender a lo que fuera que me estuviera observando. Es absurdo, lo sé. Pero en ese momento tenía la sensación de que si actuaba con normalidad, si fingía no saber, aquello mantendría la ventaja. Al llegar al escritorio noté que la silla estaba ligeramente desplazada hacia atrás. Apenas unos centímetros. Podría haberla movido yo sin recordarlo. Podría. Me senté lentamente. La pantalla del monitor, apagada, reflejaba mi silueta. Me acerqué hasta que mi frente casi tocó el vidrio. Esperé. Nada. Solo mi respiración empañando la superficie. Entonces la vi. Detrás de mi reflejo, muy tenue, como si estuviera hecha de la misma oscuridad, había una segunda silueta. No tenía rasgos definidos. Era apenas una densidad distinta en la penumbra. No se movía. No hacía nada. Solo estaba ahí. No me giré. Temí que al hacerlo desapareciera y volviera a la incertidumbre. Me quedé mirando al frente, intentando distinguir detalles. La figura parecía estar justo donde comienza el pasillo hacia la habitación. Inmóvil. Pasaron segundos. O minutos. El tiempo se volvió espeso. Sentí un hormigueo en la nuca. Lentamente, muy lentamente, levanté la mano derecha en el reflejo. Mi reflejo la imitó al instante. La otra silueta no se movió. Bajé la mano. Inspiré profundo. Y en ese momento, la segunda figura inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado. Yo no lo hice. La pantalla seguía apagada. No había luz suficiente para generar ilusiones tan específicas. La figura inclinó la cabeza como quien estudia algo con curiosidad. Sentí que la sangre me abandonaba las manos. Parpadeé. Y desapareció. Solo quedé yo, solo, frente a mi propio reflejo tembloroso. Me giré de golpe. El pasillo estaba vacío. Oscuro. Silencioso. Caminé hacia él con pasos medidos. Cada tablón del suelo crujía más fuerte de lo habitual. Me detuve en el punto exacto donde había visto la silueta. Nada. Extendí la mano hacia el aire, como si pudiera tocar una temperatura distinta. Y entonces lo comprendí. No había estado mirando desde el pasillo. Había estado mirando desde el reflejo. La presencia no ocupaba el espacio físico de mi casa. Ocupaba el espacio entre la imagen y yo. Entre lo que soy y lo que veo. Regresé al escritorio con una idea que me revolvió el estómago. Tal vez nunca estuvo entrando desde afuera. Tal vez siempre estuvo generándose desde dentro. Desde mi propio sistema. Desde mi propia percepción. Recordé el tercer archivo con fecha de mañana. La duración de 10 minutos. Pensé en abrirlo. La curiosidad era una presión constante, como una astilla bajo la piel. Pero temía que al hacerlo confirmara algo irreversible. Me senté frente al portátil. Retiré la cinta de la cámara. La luz verde no se encendió. Todo parecía normal. Navegué hasta la carpeta oculta. Allí estaban los 3 archivos. El tercero seguía con fecha futura. El sistema marcaba que faltaban exactamente 7 minutos para el cambio de día. 7 minutos para que mañana comenzara. Sentí que el aire se volvía más pesado. Miré el reloj del sistema. 11:53 de la noche. Decidí esperar. No abriría nada hasta que la fecha coincidiera. Los segundos avanzaban con una lentitud insoportable. Cada pequeño sonido del edificio, un ascensor lejano, una tubería expandiéndose, parecía amplificado.
11:59, mis manos sudaban. 12, la fecha cambió. El archivo ahora pertenecía al presente. Sin pensar más, lo abrí. La pantalla mostró mi habitación. La misma donde estaba sentado. El encuadre era fijo, como si una cámara estuviera ubicada en la esquina superior, cerca del techo. Me vi a mí mismo, sentado frente al portátil. La hora en el video marcaba 3:33 de la mañana. No eran las 3:33 en la realidad. Eran las 12:01. En el video, mi versión futura se levantaba de la silla y miraba directamente hacia la cámara, como si supiera que estaba siendo grabado. Luego caminaba hacia el pasillo. La cámara no lo seguía. Permanecía fija en la habitación vacía. Pasaron minutos sin movimiento. En el minuto 9 del video, algo entraba en la habitación. No era yo. No tenía rasgos definidos. Era una distorsión del aire, una zona donde la imagen parecía comprimirse. Se acercaba al portátil. Y la pantalla del video mostraba lo mismo que yo estaba viendo en ese instante, el propio video reproduciéndose. Un bucle. En el minuto 10, la distorsión se detenía frente a la cámara. Y aunque no tenía rostro, supe que estaba mirando hacia mí. El archivo terminó abruptamente. Me quedé paralizado. Miré el reloj real. 12:12 de la mañana. No eran las 3:33. Aún no. Pero según el video, a esa hora yo me levantaría y caminaría hacia el pasillo. Sentí una oleada de vértigo. ¿Era una predicción? ¿Una manipulación? ¿O una grabación de algo que ya había ocurrido y mi memoria no registraba? Intenté convencerme de que era un montaje sofisticado. Que alguien había utilizado grabaciones previas para simular el futuro. Pero la habitación en el video tenía detalles que yo había cambiado ese mismo día, un libro nuevo sobre el escritorio, una taza distinta. Detalles imposibles de anticipar. El reloj marcó 3:32. No recuerdo en qué momento pasó el tiempo. Simplemente, de pronto, era esa hora. Mi cuerpo comenzó a sentirse extraño, como si los movimientos no dependieran del todo de mí. El video seguía abierto en pausa en el último fotograma. Mi versión futura ya había salido de la habitación. Faltaba un minuto. 3:33, sentí una presión en el pecho, no dolorosa, pero firme. Me levanté de la silla. No porque quisiera, sino porque en el video me había levantado. Caminé hacia el pasillo con la sensación de estar siguiendo un guión inevitable. Cada paso coincidía con el recuerdo fresco de la grabación. Me detuve exactamente donde en el video yo desaparecía del encuadre. Miré hacia el fondo del pasillo. Oscuridad. Silencio. Y entonces comprendí que la cámara del video no me había seguido. Lo que entraba después no era yo regresando. Era lo otro ocupando el espacio que yo había dejado. Sentí, detrás de mí, un cambio en el aire. No escuché pasos. No hubo ruido. Solo la certeza de que algo estaba ahora en la habitación, frente al portátil, observando la pantalla donde minutos antes yo había visto el futuro. No me giré. Porque entendí que el reflejo siempre va un segundo detrás. Y si me giraba, tal vez esta vez no coincidiría. Permanecí allí, en la oscuridad del pasillo, con la sensación de que mi lugar ya no me pertenecía. Que mi posición frente a la pantalla había sido reemplazada. Que lo que ahora ocupaba la silla no necesitaba moverse para existir. El silencio se extendió, profundo, absoluto. Y en ese silencio, escuché mi propia respiración, seguida de otra, apenas un instante después. Muy cerca. Demasiado cerca. Y en ese momento supe que la transmisión nunca fue hacia mí, fue desde mí. Porque la presencia no vino a buscarme. Siempre estuvo esperando que yo dejara el espacio libre. Y si esta noche sientes que el reflejo tarda una fracción de segundo en imitarte, no parpadees demasiado tiempo.
porque hay cosas que no necesitan entrar por la puerta para estar contigo. Y aunque apagues la luz, desconectes todo y cierres los ojos, eso no cambia el hecho de que, incluso ahora, mientras escuchas esto en la oscuridad, alguien podría estar ocupando tu lugar exacto, respirando apenas después que tú, recordándote en silencio que no estás solo.